El escenario de colapso inmediato. Imaginen este escenario. Mañana por la mañana, por una orden directa desde el Gran Salón del Pueblo en Pekín, Estados Unidos pierde la capacidad de fabricar un solo misil Tomahawk, un solo caza F-35, un solo motor para sus portaaviones clase Ford. No es una teoría conspirativa, es la realidad matemática de una cadena de suministro que el Pentágono intenta ocultar desesperadamente bajo montañas de retórica militar. La pregunta no es quién tiene más armas hoy, sino quién podrá fabricarlas mañana. El talón de Aquiles invisible. Solemos ver los portaaviones y los cazas de quinta generación como el símbolo del poder absoluto de Washington, pero esos gigantes de acero tienen un talón de Aquiles que nadie está viendo. Cada F-35 requiere cerca de 417 kilogramos de materiales críticos, que en su gran mayoría solo China sabe cómo procesar. Washington tiene el diseño del arma, pero Pekín tiene la llave que la hace funcionar. La hegemonía militar de Occidente está, literalmente, en manos de su mayor adversario. La declaración de guerra silenciosa. Mientras Occidente celebraba el fin de la historia en los años 90 y se hundía en guerras interminables en Medio Oriente, China estaba ejecutando una partida de ajedrez a 50 años. Deng Xiaoping lo dejó escrito con una frialdad quirúrgica. Medio Oriente tiene el petróleo, pero China tiene las tierras raras. No era una observación curiosa, era una declaración de guerra económica que Estados Unidos decidió ignorar por el beneficio de los costos bajos, un error que hoy están empezando a pagar. Bienvenidos a Atlas Extremo. Aquí no analizamos noticias superficiales, diseccionamos las fuerzas invisibles que están moldeando el colapso del viejo orden mundial. Si eres de los pocos que entiende que el mapa geopolítico está cambiando para siempre, estás no solo en el lugar correcto, sino en el momento preciso. La información que verás hoy es la diferencia entre entender el futuro o ser víctima de él. Antes de entrar en las pruebas que demuestran por qué esta guerra ya terminó, quiero que te detengas y comentes ahora mismo: hegemonía, si crees que Estados Unidos aún puede recuperarse, o caída, si piensas que el siglo chino ya es inevitable. Tu opinión aquí no es solo un comentario, es parte de un debate estratégico global. Suscríbete si buscas la verdad detrás del ruido. Empecemos. Durante décadas, Occidente creyó en el mito del libre mercado. Pensaron que si China se integraba a la economía global, se volvería democrática. Pero Pekín no quería integrarse, quería dominar. Mientras Estados Unidos cerraba sus propias minas por regulaciones ambientales y altos costos laborales, el Partido Comunista Chino subsidiaba masivamente sus industrias de extracción. No buscaban ganancias trimestrales, buscaban la quiebra total de sus competidores occidentales. Y lo lograron. A finales de los 90, China inundó el mercado mundial con tierras raras a precios ridículamente bajos. Fue un dumping estratégico. Ninguna empresa privada en Estados Unidos o Australia podía competir con los precios de una nación que no temía perder dinero para ganar control. Una a una las minas fuera de China fueron declaradas en bancarrota. Washington sonreía comprando barato, sin darse cuenta de que estaba desmantelando su propia soberanía tecnológica. Aquí está el secreto que pocos mencionan. Extraer el mineral es la parte fácil. El verdadero poder reside en la refinación. Procesar estos elementos es un proceso tóxico, complejo y extremadamente costoso. China no solo se quedó con las minas, construyó el 90% de la infraestructura de procesamiento del planeta. Si mañana encuentras una mina gigante en Texas, tendrías que enviar las rocas en un barco a China para que ellos las procesen. Estás atrapado en su red. Pekín no solo domina la tierra y las máquinas, domina el conocimiento. Hoy, China posee más patentes relacionadas con tierras raras que todo el resto del mundo combinado. Han creado un ecosistema donde cualquier innovación tecnológica en Washington debe, necesariamente, pedir permiso o usar tecnología licenciada por Pekín. No es solo una ventaja comercial, es un bloqueo intelectual que congela cualquier intento de independencia estadounidense. Esto no es una teoría.
En 2010, China le mostró al mundo lo que podía hacer. Tras una disputa marítima con Japón, Pekín simplemente cortó las exportaciones de minerales críticos a Tokio. En cuestión de días, la industria tecnológica japonesa entró en pánico y el gobierno tuvo que ceder. Fue el primer disparo de una guerra que Washington prefirió ignorar, creyendo que a ellos nunca les pasaría. Pero el tiempo de las advertencias terminó. Cuando escuchas que un misil Tomahawk puede entrar por una ventana a 1000 kilómetros de distancia, no es magia. Es el neodimio y el samario en sus sistemas de guía. Sin estos elementos procesados exclusivamente en China, los misiles más avanzados de Estados Unidos son poco más que tubos de metal ciegos. Washington ha construido la fuerza aérea más letal del planeta, pero le ha entregado el interruptor de encendido a su mayor rival geopolítico. Hablemos del programa militar más caro de la historia, el caza F-35. Cada una de estas aeronaves es una maravilla de la ingeniería, pero para ser invisible al radar y maniobrar como lo hace, depende de imanes y sensores que EUU ya no sabe fabricar por sí solo. El Pentágono tuvo que admitir recientemente que partes del motor del F-35 contenían aleaciones chinas prohibidas por sus propias leyes. La respuesta de Washington: tuvieron que ignorar la ley, porque detener la producción significaba desarmar a la Fuerza Aérea. La tríada nuclear estadounidense, sus submarinos, silos y bombarderos, es la garantía final de su supervivencia. Pero incluso aquí, la sombra de Xi Jinping es alargada. Los sistemas de propulsión de los submarinos clase Virginia y los componentes electrónicos de los misiles Minuteman III dependen de una cadena de suministro que comienza en las minas de Baia Novo, en Mongolia Interior. Estados Unidos está intentando proyectar fuerza global mientras depende de la buena voluntad de su enemigo para mantener sus motores encendidos. No se trata solo de la tecnología punta, sino de la escala. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética nunca tuvo este nivel de control sobre la industria estadounidense. Hoy, si Pekín decide un embargo total bajo el pretexto de seguridad nacional, las líneas de montaje de Lockheed Martin y Raytheon en Texas y Arizona se detendrían en menos de 90 días. Es un asedio moderno. No necesitas rodear una ciudad si puedes dejar sin suministro a sus fábricas de armas. Es la ironía más oscura de nuestra era. Los impuestos de los ciudadanos estadounidenses financian armas para defenderse de China, pero una parte de ese dinero termina en empresas estatales chinas que son las únicas capaces de suministrar los materiales para esas mismas armas. Estados Unidos está financiando literalmente el auge de la potencia que ha diseñado su jaula. El Pentágono está en alerta roja, pero como veremos en el siguiente bloque, reconstruir lo que se perdió en 30 años no es una cuestión de dinero, sino de tiempo. Un tiempo que se agota. El despertar tardío del Capitolio. Washington finalmente ha entrado en pánico. En los últimos años, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado miles de millones de dólares en subsidios para resucitar su industria de minerales críticos. Creen que el problema se soluciona con un cheque. Pero aquí es donde chocan con la realidad. Puedes imprimir trillones de dólares, pero no puedes imprimir una cadena de suministro, ni ingenieros especializados, ni décadas de experiencia técnica que fueron regaladas a Pekín. Abrir una mina de tierras raras en suelo estadounidense es una pesadilla burocrática y ambiental. El proceso de refinación es extremadamente sucio y genera residuos radiactivos, mientras que en China, el Estado puede ignorar las protestas ambientales para alcanzar sus objetivos nacionales. En Estados Unidos, cada proyecto enfrenta décadas de juicios y oposición social. China ha usado nuestra propia democracia y conciencia ambiental para mantenernos desarmados industrialmente. Este es el dato que debería aterrorizar a cualquier estratega en el Pentágono. Estados Unidos ha perdido el saber hacer. China tiene hoy 10 veces más ingenieros metalúrgicos dedicados exclusivamente a estos materiales que todo Occidente combinado. Han creado universidades, laboratorios de élite y centros de investigación que llevan 30 años de ventaja. Washington está tratando de aprender a correr cuando Pekín ya está volando en la estratosfera tecnológica.
Washington intenta desesperadamente buscar alternativas en África, Australia o Groenlandia. Pero hay un problema. Donde quiera que Estados Unidos llega para intentar abrir una mina, China ya estuvo allí. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín ha comprado participaciones mayoritarias en minas de todo el mundo. Incluso si el mineral sale del Congo o de Brasil, es muy probable que la empresa dueña de la maquinaria o de la licencia de exportación sea China. El cerco es global. Los expertos estiman que Estados Unidos necesitaría, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años de inversión ininterrumpida para alcanzar la independencia total de China en este sector. Pero en geopolítica, 20 años es una eternidad. China no se va a quedar sentada esperando a que su rival se recupere. Mientras Washington intenta reconstruir su pasado industrial, Pekín ya está usando su monopolio para dictar las reglas de la inteligencia artificial y la energía del futuro. El tiempo es el arma que Washington ya no puede comprar. Washington ha intentado golpear a China donde más le duele, prohibiendo la exportación de chips de inteligencia artificial avanzada. Pero lo que el gobierno estadounidense no calculó es que Pekín tiene el poder de devolver el golpe en la base misma de la pirámide. No importa cuán avanzado sea el diseño de un chip de Nvidia, si no tienes el galio o el germanio para fabricar los semiconductores de próxima generación. Y adivinen quién controla el 80% de la producción mundial de esos materiales críticos. Esto ya no es una amenaza hipotética. En agosto de 2023, China ejecutó un movimiento maestro. Impuso restricciones a la exportación de galio y germanio, elementos esenciales para los radares militares, satélites y paneles solares. Fue un mensaje directo a la Casa Blanca. Ustedes pueden controlar el software, pero nosotros controlamos la materia prima. Si Pekín aprieta ese tornillo un poco más, la revolución de la inteligencia artificial en Occidente podría detenerse en seco. Pero el cerco no termina ahí. Para que la IA funcione, se necesitan centros de datos masivos y baterías de alta eficiencia. El grafito es el alma de los ánodos en las baterías modernas. China controla casi el 70% de la producción global y recientemente también empezó a restringir sus exportaciones. Estados Unidos está tratando de construir una economía verde y digital, pero cada paso que da requiere materiales que solo puede obtener pidiendo permiso a su mayor competidor. Mientras Washington impone sanciones, las empresas chinas están comprando silenciosamente las empresas de procesamiento de minerales en terceros países. Es un movimiento de pinza. Si EE.UU intenta comprar galio a una empresa en Europa o el sudeste asiático, a menudo descubre que la tecnología de refinamiento o los inversores detrás de esa fábrica son chinos. No hay escapatoria. El sistema está diseñado para que todos los caminos lleven a Pekín. El peligro real es que estamos llegando a un punto donde China no solo controla el suministro, sino que empieza a dictar quién tiene derecho a innovar. Si Pekín decide que solo las empresas chinas tendrán acceso prioritario a los elementos más puros de tierras raras, la brecha tecnológica se invertirá. En 10 años, podríamos ver a Estados Unidos tratando de copiar tecnología china, simplemente porque ellos tuvieron los ingredientes para cocinar el futuro, mientras Occidente solo tenía los manuales. Muchos se preguntan, ¿por qué China no ha invadido Taiwán todavía? La respuesta es que Pekín posee un arma de disuasión que no necesita ojivas nucleares. Si mañana estalla un conflicto en el estrecho de Taiwán y Estados Unidos decide intervenir militarmente, Xi Jinping no necesita hundir todos los portaaviones americanos. Solo necesita activar un embargo total de minerales críticos. En ese instante, la economía de Estados Unidos no solo entraría en recesión, entraría en un paro cardíaco industrial. Hagamos un ejercicio de realismo brutal. Sin el suministro constante de China, el precio de un smartphone se multiplicaría por 10 en semanas. Los hospitales no podrían conseguir repuestos para máquinas de resonancia magnética. La transición hacia los vehículos eléctricos, la gran apuesta de la administración actual en Washington, moriría en el acto. China tiene la capacidad de devolver a la sociedad estadounidense a la década de los 70
en cuestión de meses, simplemente cerrando sus puertos de exportación. En un escenario de guerra abierta, la demanda de misiles y munición inteligente se dispara exponencialmente. Pero aquí está la trampa mortal. Estados Unidos no tiene reservas estratégicas de tierras raras suficientes para sostener una guerra de alta intensidad contra una potencia par. Mientras China puede seguir produciendo a pleno rendimiento porque tiene la mina, la refinería y la fábrica en su propio patio trasero, Washington se quedaría sin suministros antes de que terminara el primer mes de combate. Pero el control de Pekín va más allá de los minerales. China ha invertido en los puertos más importantes del mundo, desde el Pireo en Grecia hasta terminales críticas en América Latina y África. Si el suministro se corta, China no solo deja de vender, tiene el poder de bloquear las rutas alternativas. Es un asedio logístico global. Washington se encontraría solo, en una isla tecnológica rodeado de aliados que tampoco tienen los recursos para ayudarlo, porque ellos también dependen del gigante asiático. Al final, el escenario más probable no es una guerra termonuclear, sino una capitulación silenciosa. Cuando los generales en el Pentágono presenten los informes que dicen que no pueden reponer los satélites destruidos o los misiles lanzados porque los materiales esenciales están en manos del enemigo, la diplomacia estadounidense perderá toda su fuerza. China ya ganó esta guerra porque ha logrado que el costo de enfrentarse a ella sea, literalmente, el fin de la civilización tecnológica occidental tal como la conocemos. La conclusión es amarga para Washington, pero inevitable. La supremacía ya no se dicta solo con banderas, sino con átomos. Mientras Estados Unidos se distraía con la política del espectáculo, China construía los cimientos de un siglo donde ellos son los dueños de las reglas. Washington está intentando correr una maratón con las piernas encadenadas a la voluntad de Pekín. La guerra silenciosa ha terminado y el mapa del poder global ha sido redibujado bajo nuestros pies sin que se disparara un solo proyectil. La verdadera pregunta ahora no es si Estados Unidos puede recuperar el trono, sino qué hará China con su victoria. ¿Usarán este monopolio para forzar la caída del dólar o para asegurar la toma definitiva de Taiwán? El tiempo se ha agotado. Si este análisis te ha abierto los ojos y quieres entender las fuerzas que los medios masivos no te cuentan, he preparado algo para ti. Haz clic en el enlace de la descripción y obtén nuestro ebook exclusivo, Atlas Extremo, el manual secreto del mundo. Allí revelamos la hoja de ruta completa de este nuevo orden global. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuestro próximo video sobre el plan secreto de China para controlar los cables submarinos de Internet. El asedio no ha hecho más que empezar. ¿Y tú? ¿De qué lado estarás cuando el sistema se apague? Déjame tu opinión abajo. Esto es Atlas Extremo. Nos vemos en la próxima jugada estratégica.